Me llamo Martín, tengo 42 años, y lo que voy a contarte pasó hace casi 3 décadas, pero todavía hoy, cada vez que lo recuerdo, siento el mismo frío recorriéndome la espalda. Esto ocurrió en un pueblito llamado Llano Verde, en la parte alta de Veracruz, donde viví con mis abuelos casi toda mi adolescencia. Ahí crecí, entre historias viejas que contaban los ancianos, historias que yo siempre pensé que eran exageraciones de gente mayor, hasta que lo viví en carne propia. Lo que voy a narrar no tiene ninguna intención de convencer a nadie, ni de sonar dramático. Solo te pido que escuches hasta el final porque, si algo aprendí, es que hay cosas caminando allá afuera de las que uno no tiene idea. Y algunas siguen, aunque la gente ya no quiera hablar de ellas. La primera vez que escuché la palabra bruja de verdad fue por mi abuela. Ella tenía una manera muy particular de mirar por la ventana cada que caía la noche. Se quedaba quieta, con la mecedora detenida y sus ojos fijos en el monte, como si esperara algo, o como si temiera que algo regresara. Una tarde, en plena época de calor, se soltó un viento extraño, demasiado fuerte para lo común en la zona. Yo estaba en la cocina, sentado, comiendo una tortilla con sal. Mi abuela dejó de mover los frijoles que tenía el fuego, volteó a verme y dijo con voz baja: «En noches como esta, hay que cerrar bien. Las brujas andan inquietas». Yo me reí. Tenía 15 años. ¿Cómo iba a creer en brujas? Pero ella no se rió. Aquí existieron, Martín, y algunas nunca se fueron. Mi abuelo solo mascó su tabaco y dijo sin mirarme: «Tú haz caso, no abras la puerta si escuchas que te llaman». Esa noche no le hice mucho caso, pero luego entendí por qué hablaban así. En Llano Verde había un cerro al que todos le decían el Mogote. No era especialmente grande, pero estaba tan cubierto de árboles que parecía un bulto oscuro en la distancia. Los viejos decían que ahí se juntaban, que ahí hacían cosas, que antes la gente veía bolas de fuego saliendo del lugar y volando sobre los techos. Yo siempre pensé que era puro cuento, hasta que una mañana escuché a mis abuelos discutir en voz baja en la sala. Me asomé y mi abuelo decía: «La encontraron sin sangre, igualito que hace años». «Esas cosas ya no pasaban», respondió mi abuela, angustiada. Cuando entré, se quedaron callados. Luego solo mi abuelo dijo: «Unas gallinas del vecino aparecieron tiradas, como si algo se las hubiera chupado». No lo tomé en serio. Pensé que había sido un animal, hasta que una noche vi algo con mis propios ojos. No recuerdo la fecha exacta, pero sí recuerdo el calor. Era uno de esos días donde ni el viento se digna a soplar. Mi habitación daba hacia la parte trasera de la casa, justo hacia donde comenzaba el camino de tierra que llevaba al Mogote. Yo me acosté tarde, cerca de la medianoche, pero no podía dormir. Sentía la espalda sudada, la almohada caliente, el aire pesado, así que me levanté a tomar agua. Mientras llenaba el vaso, escuché el sonido. Primero pensé que era un búho o algún animal del monte, pero no, era un llanto. Un llanto agudo, como el de un bebé, pero muy, muy lejos. Me quedé quieto intentando escucharlo mejor. Ahí estaba otra vez, y ahora era más claro, como si un bebé estuviera llorando en medio del monte, a esa hora. Me asomé por la ventana de la cocina. Todo estaba oscuro, solo la silueta del mogote recortada contra el cielo. Y entonces lo vi. Una luz flotando entre los árboles, moviéndose lentamente. Primero pensé que era alguien con una lámpara, pero esa luz no iluminaba alrededor, no tenía forma fija, no parpadeaba, parecía una bola de fuego. Sentí un vuelco en el estómago. Escuché pasos detrás de mí. Era mi abuela, con la cara pálida.
No veas, no mires directo. Me apartó de la ventana como si yo estuviera viendo algo prohibido. Es una de ellas, murmuró. Yo no podía creerlo. Una bola de fuego, un llanto de bebé, algo moviéndose en la oscuridad del monte. Mi abuela agarró un rosario y empezó a rezar en voz baja. Mi abuelo golpeó la mesa fuerte. Ya empezaron otra vez. Esa fue la primera noche, pero no fue la última. Después de eso, el ambiente en la casa cambió. Mis abuelos cerraban todo antes de que oscureciera. Ya no dejaban que saliera al patio después de las 9. Y en los días siguientes, más animales aparecieron muertos en el pueblo. A vacas les faltaba sangre, a gallinas les faltaban órganos. Nadie escuchaba nada, nadie veía culpables. Hasta que una noche de tormenta, a principios de septiembre, todo llegó a su punto más alto. Esa noche llovía como pocas veces en el año. Rayos, viento, el agua golpeando el techo de lámina con tanta fuerza que parecía que se iba a venir abajo. Yo me estaba quedando dormido cuando escuché golpes en la pared de mi cuarto. 3 golpes, fuertes, como si alguien hubiera lanzado piedras. Me levanté asustado, pensando que era algún animal buscando refugio. Me acerqué a la ventana y la abrí un poco para mirar afuera. Y ahí estaba, justo enfrente, en el patio. Una figura pequeña, encorvada, cubierta de algo que parecía barro o sangre. No pude distinguir bien, pero juro que tenía las piernas torcidas hacia atrás, como si no debieran doblarse así, como un animal pero parado. La figura levantó la cabeza. Yo cerré la ventana de golpe. Mi abuela entró en segundos. No abras, no mires, no respondas si te llama. ¿Qué es eso?, le pregunté, temblando. Es una bruja y está tentando. La figura comenzó a caminar alrededor de la casa. Podíamos escuchar sus pasos en el lodo, lentos, pesados, y de vez en cuando ese llanto, ese maldito llanto que no podía pertenecerle. Mi abuelo agarró su machete y se quedó en la sala con la puerta trancada. Mi abuela rezaba. Yo estaba en shock, sentado en mi cama sin saber qué hacer. Entonces se escuchó la voz. Una voz de mujer. Desde el patio. Martín. Mi nombre. Me estaba llamando por mi nombre. No era la voz de mi madre, ni de mi abuela, ni de ninguna mujer que yo conociera. Era una voz desgarrada, como si las cuerdas vocales estuvieran rotas. ¡Ábreme! ¡Hace frío! Algo golpeó la ventana. Su mano. Una mano larga, con dedos huesudos. Yo quería gritar, pero no pude. Mis piernas no respondían. Mi abuelo corrió al cuarto y gritó: «No le contestes». Golpeó la ventana con el machete por dentro. La mano desapareció, pero la voz seguía. «Ábreme, Martín. Tengo hambre». Luego risas. Risas como si tragara aire y saliva al mismo tiempo. La tormenta empeoró. Los truenos eran tan fuertes que cada relámpago iluminaba el patio por un segundo, y en uno de esos destellos pude verla desde la rendija de la puerta. No era humana. No caminaba como humana. No se movía como humana. Y entonces en otro relámpago la vi más cerca, saltando, como un animal grande, empujándose con fuerza. Mi abuelo gritó que todos nos metiéramos a su cuarto. Cerró la puerta con llave. Encendió una vela. Nos quedamos ahí, los 3, escuchando cómo esa cosa raspaba la pared, el techo, las ventanas. Y de pronto, silencio. Un silencio absoluto, imposible durante una tormenta. «Ya se fue», dijo mi abuela, con voz temblorosa. Pero no. El silencio era porque algo estaba bloqueando la luz de la luna en la ventana del cuarto. Algo estaba parado detrás de la cortina, al otro lado del vidrio. Y entonces
Vimos la sombra moverse. No sé cuánto tiempo pasó así. Minutos, horas. Perdí la noción. Solo recuerdo que en algún punto la cosa se fue. La tormenta también. Y amaneció con un silencio raro. Mi abuelo salió primero. El patio estaba lleno de huellas, pero no eran huellas de pies. Parecían garras. Y algunas tenían la forma de rodillas, como si hubiera gateado parte del tiempo. Las gallinas del corral estaban muertas, todas, sin una gota de sangre. Ese mismo día mis abuelos decidieron mandarme de vuelta a vivir con mis padres. No es seguro aquí, dijo mi abuelo, sin mirarme. Nunca supe qué pasó después, si siguieron ocurriendo cosas, si volvió a aparecer. Solo sé que mis abuelos jamás quisieron hablar del tema. Y yo nunca volví a Llano Verde. Cuando crecí y empecé a trabajar, intenté racionalizar todo. Pensar que era mi imaginación, que era un animal raro, que el miedo me hizo ver cosas. Pero hay noches, pocas, en las que vuelvo a escuchar ese llanto. No sé si es en mi cabeza o si realmente viene de algún lugar. Y cada que pienso en eso, recuerdo lo que mi abuela siempre decía. Las brujas existen, y cuando te eligen, no te olvidan. Yo nunca le respondía, pero ahora lo digo con certeza. Lo que sea que nos visitó esa noche no era una mujer y no debería existir. Hola, buenas noches. No suelo escribir estas cosas, pero desde hace meses no he podido dormir tranquilo y siento que necesito contar lo que pasó, aunque todavía me cueste creerlo. Solo les pido que no mencionen mi nombre. No quiero problemas, ni con la gente, ni con ellas. Todo ocurrió en noviembre del año pasado, en un pequeño pueblo donde viví casi toda mi infancia. Un lugar apartado, rodeado de cerros y lleno de historias viejas que siempre escuché como simple folclore. Historias de brujas, de bolas de fuego, de mujeres que caminaban sin pies, de cosas que bajaban del monte durante la noche. Yo nunca presté atención, siempre pensé que eran cuentos para asustar a los niños, pero eso cambió por completo una noche. La noche que todavía me cuesta recordar sin que se me hiele la espalda. Había regresado al pueblo para ayudar a mi madre con unos trámites, y como no había espacio para mí en su casa porque es muy pequeña, mi primo me ofreció quedarme en una construcción que estaba levantando, una casa casi terminada, sin puertas ni ventanas, sin electricidad, pero con un techo y paredes que me permitían dormir ahí. No planeaba quedarme toda la noche, pero la usaría para descansar temprano. A las 11 acompañé a unos amigos que bajaban por el camino del cerro. Después ellos se desviaron y me tocó regresar solo. La luna iluminaba todo como una lámpara enorme y había un silencio extraño, pesado, casi artificial. Desde el primer paso supe que algo estaba mal. Caminaba por el sendero entre los matorrales cuando escuché una risa ahogada, como si alguien tratara de contener un ataque de carcajadas. No venía del camino. Venía del cerro. Me detuve de inmediato. Pensé que sería algún borracho, algún cazador, pero esa risa no era humana. Sonaba aguda, demasiado delgada, demasiado larga, como si viniera de una garganta sin aire. Encendí mi lámpara con la mano temblorosa, pero solo iluminé los árboles. Entonces escuché un susurro, justo detrás de mí. Giré tan rápido que me mareé, pero no había nadie. Apuré el paso. No corrí, pero casi. Y justo al llegar a la parte más angosta del sendero, escuché otra vez esa risa, esta vez tan cerca que sentí que me soplaba la nuca. Levanté la lámpara y lo vi. Había una mujer, o algo que parecía una mujer, sentada en la rama de un árbol. Tenía el cabello larguísimo, tan negro que brillaba con la luz de la luna.
No podía verle la cara porque la tenía inclinada hacia adelante, como si se escondiera tras esa cortina de pelo, pero lo más espantoso eran sus piernas. No colgaban como las de una persona sentada. Estaban dobladas hacia atrás, como si no tuviera articulaciones normales. Y entonces habló. «Buenas noches», dijo con una voz que no sé cómo describir, una voz que intentaba sonar humana pero no podía. Se me heló la sangre. Sentí que mi cuerpo no respondía. La mujer comenzó a mover la cabeza lentamente hacia mí, como buscando mi mirada entre su propio cabello, y soltó esa risa horrible, esa risa que todavía escucho en mis sueños. Corrí. No pensé en nada más, solo corrí. Detrás de mí escuché ramas quebrándose, algo saltando desde el árbol y después pasos. Pero no pasos humanos, eran pasos rápidos, irregulares, como si algo caminara usando manos y pies al mismo tiempo. No me atreví a voltear. Dios sabe que si lo hubiera hecho, tal vez no estaría escribiendo esto. Llegué a la construcción. Empujé una lámina que usábamos como puerta y la aseguré con un bloque. Me metí en un rincón, respirando como si me faltara aire, tratando de escuchar con calma, pero no hubo calma. A los pocos minutos algo empezó a caminar afuera, dando vueltas alrededor de la casa, despacio, como si olfateara. Luego escuché un golpe seco en el techo, después otro, y otro más. Sentí que la piel se me erizaba, y entonces escuché su voz, esa voz aguda y rasposa que parecía de una niña y una anciana al mismo tiempo. «Sal, ya te vi». Me tapé los oídos. No quería escucharla, no quería moverme. Me acurruqué en el suelo y no sé en qué momento me quedé dormido del miedo. A la mañana siguiente llegó mi primo y cuando le conté lo ocurrido, lejos de reírse, se puso serio. «No debiste caminar solo por ahí», fue lo único que dijo. Cuando me levanté para tomar agua, se quedó mirándome fijamente. «¿Qué te pasó en el cuello?», preguntó. Yo no sabía de qué hablaba, pero fui al espejo y lo vi. 3 marcas largas, como arañazos, desde la nuca hasta la clavícula. No los tenía la noche anterior. No quiso decirlo directamente, pero los dos sabíamos lo que significaba. Las historias del pueblo lo repetían. Ellas marcan lo que es suyo. Ese mismo día regresé a la ciudad. Durante los primeros días no pasó nada. Pensé que había sido solo un susto, pero después comenzaron las cosas raras. Ruidos por las noches, sombras que pasaban por el rabillo del ojo, sueños en los que esa mujer me hablaba desde el techo de mi cuarto. Y hace 2 semanas, cuando ya comenzaba a convencerme de que todo había quedado atrás, la escuché. Esa misma risa aguda, delgada e interminable. Esta vez no venía de un cerro, ni de un árbol. Venía desde la azotea de mi edificio. No sé qué quiere de mí. No sé por qué me sigue. Solo sé que desde aquella noche, la noche del camino del cerro, mi vida no volvió a ser la misma. Por eso envío este relato, para desahogarme, para ver si alguien más ha pasado por algo parecido, porque tengo el presentimiento de que tarde o temprano, esa cosa va a volver por mí. Desde que era niño, crecí oyendo historias sobre las brujas en mi pueblo, San Luis Mextepec, en el Estado de México. Mis abuelos me contaban con voz temblorosa que, en las noches más oscuras, algunas mujeres se iban al cerro para hacer rituales y que ellas eran capaces de transformarse para acechar a los más vulnerables. No lo creía del todo, hasta que mi propia madre me pidió que vigilara a mi hermanita recién nacida durante un par de noches mientras ella dormía. Esa noche me quedé despierto en la sala de la casa, con la puerta entreabierta y la luz muy débil. Afuera el viento movía las ramas y parecía que susurraban cosas que no se podían entender. Fue más o menos a la medianoche cuando empecé a oír algo extraño, como pasos suaves caminando por el patio, lentos, calculados. No eran los pasos de un animal ni los de un vecino borracho. Eran pasos humanos, pero también algo más. Me asomé despacio por la ventana. Vi una silueta alargada, casi flotando. Era una mujer, pero su figura no era normal. Llevaba el cabello largo y su ropa se movía con el viento como si no pesara nada. Caminó hasta la cuna de mi hermanita con una lentitud hipnótica, mientras yo permanecía inmóvil, con el corazón latiéndome en la garganta. Me parecía que ya no respiraba de lo miedoso que estaba. Ella alargó la mano hacia la cuna, pero no tocó nada inmediatamente.
En cambio, soltó una risa muy suave, casi un canto burlón. Y escuché algo más, la voz de mi madre, dormida, pero sonando en un murmullo extraño, como si no fuera ella realmente. Luego la figura se inclinó, se encorvó y vi algo imposible. Su espalda se curvó tanto que su cuello quedó torcido, casi invertido. De pronto se levantó y dio un paso hacia atrás. En ese momento el aire se me heló. La figura cambió de forma. Sus piernas dejaron de tener apariencia humana. Parecía que estaban dobladas de manera antinatural, como si no tuviera articulaciones normales, y su cuerpo se estiró como si fuera una sombra viva más que carne. No sé cuánto tiempo estuvo parada ahí, pero sentí que me estaba mirando fijamente, que sus ojos no paraban de observarme. Luego, sin una advertencia, alzó los brazos y una especie de luz tenue apareció, no una antorcha, sino algo más extraño, un resplandor que me quemaba la vista. Fue como si invocara algo con esa luz. Cuando quise dar un paso atrás, parte de mi valor volvió. Corrí hacia la puerta. Me temblaban las piernas, me dolía el pecho de correr y las manos apenas me sostenían para no caer. Abrí la puerta con la menor delicadeza posible para no hacer ruido, pero justo cuando iba a salir para alejarme, la figura desapareció. No se evaporó, simplemente dejó de estar ahí, como si se disolviera en el viento y la oscuridad. Me quedé afuera en el patio un buen rato sin atreverme a entrar ni a quedarme visible. Al cabo de un rato entré temblando y mi hermanita seguía durmiendo plácida, como si nada hubiera pasado. Esa fue la primera vez que entendí que no eran solo historias de abuelos. Había algo real ahí. Al día siguiente, cuando le conté a mi mamá lo que vi, sus ojos se llenaron de lágrimas y su voz vaciló mucho antes de hablar. Me confesó que su madre, mi abuela, también había visto cosas similares hace muchos años. Me dijo que por eso siempre dejaban tijeras abiertas al lado de la cuna y a veces cruzaban espejos para protegernos. En el pueblo se cree que las brujas pueden transformarse en guajolotes o en aves nocturnas y que muchas veces vienen por los bebés para robarles algo, no solo su sangre, sino también un pedazo de su vitalidad, una parte de su fuerza vital. Con los años, escuché más testimonios en San Luis Mextepec, vecinos que decían haber visto bolas de fuego en el cerro, risas extrañas en la noche, figuras femeninas observando desde lo alto de los árboles. El cronista local, Juan Ignacio Espinosa Pachango, incluso menciona nombres, como la señora Juana la Gata o Andreita Rojas, mujeres que para algunos eran brujas famosas en la comunidad. Una de las historias más aterradoras y que mis abuelos repetían con cuidado era la de brujas que chuparían la juventud de los recién nacidos. Según ese relato, en la década de 1980, una madre cayó dormida inexplicablemente a pesar de que había puesto agua bendita y tijeras cruzadas para protegerlo. Se dice que la bruja llegó, se inclinó sobre la cuna y al irse dejó al bebé pálido, débil, casi sin fuerzas. Después de esa noche que viví, nunca más dormí sin la puerta cerrada, sin mirar hacia el cerro y sin preguntarme si esa figura volvería. A veces pienso que la bruja vive entre los árboles, vigilando, esperando otras noches oscuras para regresar. Y sé que no es la única. Muchos en el pueblo creen que nunca se han ido del todo.